Hola, buenas. Mi nombre es Eldon Wesley Caldwell Salazar. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional. Este es un video presentación de el RotiFest, precisamente el reto de póster científico. Y básicamente de qué trata mi investigación. Básicamente se trata de la predicción del volumen de un tanque GLP de gas precisamente en instalaciones industriales. Precisamente con un modelo de red neuronal. Bien, como introducción, primero voy a explicar dos partes de la problemática que esto conlleva. El hecho de decir, mira, voy a ponerme eh, una empresa o soy un pequeño empresario que quiere iniciar en el mundo de la industria y quiero comprar máquinas que funcionan con combustible de gas, ¿verdad? Entre otras cosas. Suena sencillo, pero realmente tiene su logística muy complicada. ¿Y de dónde me nace? ¿De dónde me nace solucionar este problema? También explicar luego consecuentemente el objetivo principal, que es básicamente predecirlo. Cómo predecir el volumen del tanque utilizando redes neuronales. Y pues ya de último la metodología eh, que esto conlleva. Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar un poco del reto, podemos decirlo así, el reto de la gestión de recursos en una industria. Porque realmente el hecho de decir, mira, soy un empresario eh, beginner, ¿verdad? Por decirlo así, eh, y quiero ya montarme aquí en mi industria, qué sé yo, o incluso ni siquiera un industria, tal vez un hotel o un servicio de catering service o cosas así, ¿verdad? Ya a nivel un poquito más grande o lo que sea, incluso también se puede hacer a nivel más pequeño. Em, pues realmente es como que, digamos que queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. ¿Por dónde empezamos? Pues preguntándole a un experto. Tendríamos que hacer una consultoría de expertos en los cuales pues, tal vez esa consultoría se nos sale mucho del presupuesto inicial que tenemos. Tal vez no nos dieron un préstamo o un inversionista tal vez no quisiera hacer tanta inversión en eso. Eh, pero la realidad es que no, se debe de hacer sí o sí. Y yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, hay una parte que tal vez podríamos ahorrarnos, o tal vez no ahorrarnos, pero tal vez verificar por nuestra cuenta algunas cosas. Más que nada haciendo presupuestos y esas cosas. ¿Entre qué podemos hacerlo? Pues en la inversión de las máquinas que queremos utilizar y aparte de eso, ¿por qué no em, el tanque de gas GLP que vamos a requerir? Incluso también podríamos determinar por cuánto tiempo nos rendiría este tanque, ¿verdad? Entre otras cosas. em, entonces, básicamente, empezando ya con algunos términos, el tanque de gas GLP, ¿de dónde sale las siglas GLP? Pues básicamente es gas licuado de petróleo. Em, Básicamente se compone eh, 60% de propano y 40% de butano. Y realmente tiene otros componentes provenientes de estos dos. Em, y básicamente es el tipo de gas más utilizado en el país, ya sea en nuestros hogares o incluso también de forma recreativa, que sé yo, vamos a ir a acampar, lo que sea, y para cocinar nos llevamos ahí un tanque, o incluso para el transporte, a la agricultura y a nivel de la industria, entre otras cosas. Realmente es muy versátil. Eh, y básicamente algunos ejemplares que podríamos pensar vendrían siendo hornos de gas, calderas, o incluso aires acondicionados, sistemas de enfriamiento, generadores de aire, eh, quemadores,
freidoras, incluso también podríamos pensar en una plancha industrial, cocinas industriales. Hay un montón de aplicaciones en las cuales podríamos utilizarlo, ¿verdad? Y básicamente hay otra terminología que yo creo que es aquí en donde vamos a jugar más para la resolución de esta predicción. Vendría siendo el BTU, que es la unidad térmica británica. Básicamente es la cantidad de energía para elevar la temperatura de una libra de agua o líquido, ¿verdad? En grados Fahrenheit. Básicamente, voy a poner un ejemplo, y tal vez es el ejemplo que vamos a utilizar para todo. Va a ser un horno de, no sé, unos 35 kilovatios. Em, Podríamos determinar el BTU por horas em, con una unidad de medida, ¿verdad? Podríamos hacer un pequeño cálculo de cuánto es el equivalente en BTUs por hora de 38 kilovatios. Hay diferentes tipos de cálculo, ¿verdad? Em, a lo largo de la resolución de este problema. Sin embargo, nos vamos a quedar con que, ¿qué tal yo tengo no solo ya un horno, sino tengo más equipo? Y digamos, yo quisiera sumar la potencia de todo este equipo en kilovatios, pero con eso, ¿cómo puedo yo predeterminar el volumen total que necesito de un tanque de gas para que me cubra eh, la cantidad de combustible que ocupan estos equipos? Pues realmente es muy complicado. Realmente es muy complicado, requiere de unos cálculos muy complejos. Sin embargo, ahí están. E incluso hay cálculos muy precisos y otros que se hacen en la calle, así como a ojo. Y aquí nos vamos a quedar con esto. ¿Por qué utilizar un modelo de red neuronal? Pues realmente en la calle o en la industria se usa mucho el cálculo que es como a ojo, ¿verdad? Como que más o menos alguien hizo un cálculo ahí preciso y tal vez no es exacto, pero sirve, funciona y nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Pues al rato tal vez una red neuronal este, me pueda, me pueda solucionar eso de una manera más rápida, de una manera más fluida. Entonces este parámetro es muy valioso para nosotros, el BTU. Nos vamos a quedar con eso. Em, Luego tendremos la siguiente pregunta que nos podemos hacer. ¿Realmente es inaccesible para, para pequeños empresarios? Realmente no es tan inaccesible como digo. Yo opino que es necesario siempre tener la opinión de un experto en su 90%, pero para algunas cosas, para otras cosas podríamos hacerlo nosotros. Y pues a veces, incluso, si queremos empezar desde cero, pues una consultoría al principio pues se nos hace muy costoso, ¿verdad? Incluso también si queremos tener una gran seguridad de qué es lo que queremos invertir para tener números más exactos y llegar a pedir un préstamo o lo que sea y no llegar a batear ahí, este, pues yo pienso que es bueno tener esa seguridad del presupuesto. Bien, ¿qué tan complejo es realizar esos cálculos? Como les digo, eh, ¿qué tal si tenemos ya un horno? Tenemos un freidor, una cocina, dos planchas o lo que sea, o más cosas, ¿verdad? Y podemos poner más cosas a nivel industrial. Y cada una de estos equipos industriales eh, tiene un consumo, o por decirlo así, tal vez no consumo, sino potencia en kilovatios. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Tengo un horno de 38 kilovatios. Sin embargo, eh, necesito convertirlo a, digamos, a un BTU por hora para llegar a un cálculo más complejo que me solucione este problema. Y ese cálculo vendría siendo cómo hallar el volumen útil o volumen total. Básicamente, como muestra en pantalla, el cálculo sería este, de, de esa unidad en kilovatios
eh, menos 8 y después el resultado tendríamos que multiplicarlo por las horas y luego por los días. eh, y después de eso tendríamos que dividirlo entre un número que es 27.99 o en este caso 98.8, que básicamente es el EPG, el litro por gas, para tener el resultado en galones. Pero no basta con eso, también hay que dividir ese resultado entre un buffer, que es básicamente el, en un tanque tenemos solo el 85% del volumen líquido. Esto también por seguridad y por otros parámetros. Entonces hay que dividirlo entre ese buffer, que es 85%. En este caso, a esta fórmula le añadiremos 0.85 y ya tendríamos, haciendo todo este cálculo, em, el resultado en galones del volumen del tanque que ocupamos. Entonces, les dejo yo la tarea de realizar todos estos cálculos, buscar los cálculos, y se van a dar cuenta que lleva mucho tiempo, la verdad. Y, por ejemplo, les digo, ustedes pueden buscar este equipo industrial y lo que se van a encontrar es la potencia que tienen cada, eh, cada maquinaria, ¿verdad? En este caso en kilovatios o se lo pueden encontrar en vatios, tal vez en otras unidades. Y entonces ustedes tienen que agarrar eso, o tendríamos que agarrar eso, y multiplicarlo por lo que vale una unidad de BTU, que es 0.0002937. Y tendríamos el resultado que vendría siendo el BTU por hora. Entonces, ahí les dejo yo la tarea de que hagan eso. Em, pero bueno, continuando con el póster o la presentación, vamos a empezar a lo que vendría siendo el modelo de red neuronal. Pero para empezar a buscar, hay que saber qué es. Y si buscamos la definición en Google, que no es tan complicado, ponemos nada más qué es modelo de red neuronal, nos va a salir posiblemente de primer link una definición, eh, tal vez no la única que hay, pero tal vez sí la más precisa, que es la de la página de IBM. Y tal y como dice ahí, una red neuronal es básicamente un modelo simplificado de cómo es que el humano o el cerebro del humano procesa información. Básicamente, la racionalización de un problema. Y a nivel informático, esto vendría siendo, por ejemplo, queremos hallar o queremos hacer una calculadora, qué sé yo, que sume, reste, multiplique, divide o cosas así. ¿Qué haríamos? Definiríamos una variable 1 y otra variable 2 y haríamos un método de suma, en donde este, sumaríamos el valor de 1, de la variable 1 y la variable 2 o en este caso x y y, para obtener un resultado. Pues bueno, hay distintos tipos de modelos neuronales. Para este ejemplo, voy a utilizar el secuencial. ¿Por qué el secuencial? Hay otros tipos, convolucionales, ¿verdad? Y demás. Pues voy a utilizar el secuencial porque básicamente es el tipo de red neuronal que resuelve problemas donde los datos o el flujo de los datos son lineales. ¿Eso qué quiere decir? Porque tiene una conexión o una relación lineal. En este caso, por ejemplo, queremos predecir un dato con respecto a otro dato. Y digamos, estos datos a la hora de entrenarlos se relacionan, por ejemplo, X y Y, X y Y, X y Y. Si los colocamos secuencialmente, haciendo como un pairing, ¿verdad? Este,
Básicamente el dato uno se va a relacionar con la salida uno y así sucesivamente. Y a través de unos pesos y sesgos que podemos incluso configurar en capas, y también poniéndole la cantidad de neuronas según el problema que queramos resolucionar. En este caso queremos solucionar, eh, como les dije yo, el BTU, la unidad de BTU que tendríamos de nuestro equipo, a un número, que en este caso sería un volumen, el volumen del tanque. Y así sucesivamente podríamos hacerlo, el, el entrenamiento con muchos BTUs, y su resultado, eh, en volumen total o volumen útil. Entonces, el modelo se entrena con estas capas y neuronas. ¿Y qué van a hacer estas capas y neuronas? Van a hallar la relación que hay entre el BTU y la salida, que es el volumen total. Entre más datos le demos, él pues lo va a agradecer, porque entonces va a tener pues una sucesión más sencilla a la hora de predecir la relación que hay entre ellos dos. Esos son los pesos y sesgos. Él va sumando, restando, multiplicando, dividiendo, hasta encontrar una relación que haya entre ellos dos. Muy bien. Entonces, como les digo, lo que queremos es predecir el volumen útil o volumen total según, el BTU que tengamos, ¿verdad? Como les dije aquí en el ejemplo anterior, ¿qué tal tenemos un horno, una freidora, una cocina, una plancha y todo eso tiene un valor en kilovatios? Vamos a sumar todos esos kilovatios y luego, lo convertimos, a BTU por hora, y ese es el número que vamos a obtener. Ese es el número que vamos a quedarnos. Y luego tendríamos que hacer todos estos cálculos de acá para tener el volumen útil de ese número ya convertido y colocarlo, como por decirlo así, como nuestra salida. Entonces ya tendríamos un dato de entrada, que vendría siendo nuestro X, y un dato de salida. En este caso tendríamos el BTU y tendríamos el volumen total, ¿verdad? Entonces, para entrenar al modelo y que haga toda esta racionalización, él necesita estudiar, como nosotros también. Necesitamos estudiar y ver la relación que hay, entre ellos dos. Una vez hecho eso, el, el modelo puede predecir, porque ya estudió, ya se entrenó, ya sabe cómo se mueve, el flujo de los datos. Entonces, si nosotros a la hora de darle, eh, un número para que prediga, lo hace. Lo va a predecir según lo que nosotros le dimos para entrenar. En este caso, tendremos que poner muchos datos de entrada y muchos datos de salida. Para un modelo secuencial, tal vez no tantos. Con 10 son suficientes. Entonces, el objetivo principal es ese: predecir una salida con respecto a las entradas. Para ello vamos a utilizar, Python. Eh, si buscamos en internet cómo hacer un modelo de red neuronal, posiblemente nos salga, que tendríamos que descargar, las librerías de Keras, TensorFlow y entre otras, ¿verdad? Para programarlo en Python. Entonces ya tendríamos determinado el problema, más o menos qué tipo de red tendremos que usar, y ahora sí, es cuestión de probarlo. En su metodología tendríamos que configurar la red, obviamente, con los datos de entrada y de salida, hacer los cálculos, y esto él lo va a hacer según los datos históricos que le demos del BTU, y luego compilar, el modelo para que él se entrene y aprenda la relación que hay entre ellos dos, y luego predecir, hacer una predicción. Bien, entonces en la parte de configuración de la red, ya hablamos de que el tipo de red que vamos a usar es secuencial, ya que es una regresión lineal. ¿Ok? Entonces, para eso tendríamos que llamar a un modelo o una variable cualquiera, en este caso modelo, eh, que llame la librería de Keras, en este caso proveniente de TensorFlow, em,
con el tipo de red que vamos a utilizar, que en este caso sería secuencial. Y lo que, digamos, las capas que vamos a utilizar, en este caso vendría siendo dos capas ocultas y una capa de salida. Entonces tendríamos datos X, que son nuestros BTUs, y unas salidas Y, que vendría siendo nuestros volumen, ya previamente calculados. Y utilizando dos capas ocultas es más que suficiente para resolver un problema de este estilo. Bien, entonces en las capas ocultas, ¿cómo las vamos a configurar? Como parámetro, las capas pueden recibir eh, distintos parámetros. En este caso, el input shape vendría siendo eh, el- la forma en la que está descrita nuestros datos. Y units vendría siendo el otro parámetro que vendría siendo las neuronas. Esto es muy experimental. Leyendo y viendo videos de YouTube, me encontré que para resolucionar problemas de este tipo, em, utilizando capas ocultas. ¿Y por qué dice dense? Dense quiere decir lineal. Es más que suficiente tal vez 3 neuronas para realizar los cálculos correctos. Y ok, ¿por qué el input shape solo está puesto en la capa 1? Porque en la capa 1 es donde él va a leer los datos de entrada X que le dimos, que son los BTUs. Pero en la capa 2 ya no es necesario ponerlo, porque la capa 2 es básicamente una capa que proviene de la capa 1, de la capa oculta 1, y ya sabe cómo vienen los datos, entonces no es necesario ponerle otro input shape. Y obviamente la otra capa es la de salida. ¿Y por qué solo utiliza una neurona? Pues porque como solo va a rebotar un tipo de, de salida, ¿verdad? Que vendría siendo la predicción del volumen, solo ocupa una neurona. Como les digo, esto es muy experimental, podemos variar los valores. Sin embargo, esta es la configuración más precisa. Bien, en la metodología, básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar la fórmula esta que les enseñé previamente y agarrar muchos datos. En este caso, yo utilicé Excel para colocar los datos y hacer un cálculo de muchos datos BTU y convertirlos en salidas de volumen, ¿verdad? En volumen total, y las coloqué de esta forma, donde las X, como les digo, viene siendo el BTU y las Y el volumen. Estos datos luego se colocan en el código. Bien, ¿cómo vamos a compilar y enseñar a la red neuronal? De hecho, para que no se les haga un enredo, aquí les dejé una variable BTU y luego una variable volumen. Donde dice X1, X2, X3, X4, X5, ahí vamos a colocar los BTUs separados en comas. Y cada unidad tiene que estar en comillas. Y lo mismo pasa con el volumen. Todas las Y1, Y2 y Y3 con el resultado como está aquí descrito, ¿verdad? Para cada BTU hay un resultado en volumen. Muy bien, una vez ya puestos los datos, vamos a configurar lo demás. Aparte, ya configuramos las capas también. Ahora lo único que habría que hacer es compilarlo. ¿Cómo lo vamos a compilar? Con un optimizador que esta librería nos ofrece, que es la de Adam, en donde vamos a utilizar un sistema de pérdida, en este caso el error medio cuadrático, y con un error del 0.1 para que sea muy preciso. Básicamente, ok, ¿qué es el error medio cuadrático? Básicamente se utiliza mucho en regresión, porque la regresión es una técnica de aprendizaje automático, pues para resolver problemas que implican predecir un valor numérico o incluso una variable continua en función de una o más variables de entrada. En este caso solo una, ¿verdad? Se pueden utilizar para muchas cosas, por ejemplo, predicción y estimación, optimización y control, análisis incluso de tendencias o de datos cuantitativos, pero en nuestro caso es una predicción y una estimación, en donde el volumen es una variable continua.
Entonces en este caso, usar el mean square error, error medio cuadrático, es muy útil eh, para resolucionar este tipo de problemas. Y 0.1 para que el resultado sea muy preciso. Luego nada más imprimiríamos un mensaje, ¿verdad? Para que en la terminal o donde estemos ejecutando el programa, nosotros sepamos por dónde va el código. Y digamos luego, eh, usualmente solo pondríamos la variable de nuestro modelo, hacerle un fit de las variables, en este caso de entrada y salida, con respecto al número de iteraciones con las cuales él va a entrenar. O en este caso podríamos traducirlo como épocas, en una variable que se llama epochs. En este caso yo le puse que se entrenara con 1000 épocas, aunque no es necesario. Ya solo con tal vez 10 es muy preciso. Y luego, otro parámetro que es para visualizar o no visualizar el entrenamiento. En este caso le puse falso para que no tenga que visualizar 1000 épocas de entrenamiento. Luego con eso ya tendríamos el modelo entrenado. Para ello solo imprimiríamos un mensaje en Python que diga modelo entrenado. Y bueno, ¿por qué encerré todo esto en una variable que se llame historial o x, y o lo que sea? Pues es para dibujar una gráfica en Matplotlib, que precisamente es una librería para hacer esto, que es hacer gráficos en Python. Y se llama de esta forma. Eh, PLT proviene de Matplotlib y nada más dibujaríamos la gráfica con respecto a X y Y, donde X vendría siendo las épocas y las Y son la pérdida. Y como podemos ver aquí compilado, en la parte en la gráfica donde dice 0, 200, 400, ya a partir como de la época 10 ya no hay ninguna diferenciación a la hora de entrenar los datos. Y ya con eso tendríamos dibujado la gráfica si quisiéramos ver que en efecto esté haciendo bien los cálculos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la predicción? Si ya tenemos los datos puestos, ya lo entrenamos, ¿cómo es que va a predecir? Em, Simplemente tendríamos que hacer una variable cualquiera llamando a nuestro modelo con la función de predict, precisamente de Keras. ¿Con qué parámetro? Un parámetro de entrada. En este caso es un valor numérico, el cual vendría siendo un número BTU cualquiera que nosotros queramos probar. Y luego nada más imprimimos el resultado haciendo el llamado al resultado. Si esto lo compilamos, lo veríamos como lo puse aquí abajo. Dice comenzando entrenamiento, modelo entrenado. Hagamos una predicción. Sale la época, que en este caso solo es 1 porque es una predicción únicamente. Y sale que el resultado es 660.6507. Y eso está en volumen, recuerden, eso está en volumen. ¿En volumen qué? Volumen líquido. Entonces eso vendría siendo galones para un tanque de gas. En este caso, podríamos ya incluso considerar que para un BTU total de 526.000, tendríamos que comprar un tanque de gas de 1000 galones, ¿verdad? Porque vendría siendo 500 galones, tal vez no suficiente, entonces ocuparíamos uno de 1000, por ejemplo. Bien, entonces las conclusiones son las siguientes. Utilizar un modelo de red neuronal es muy eficiente, ¿ok? Y no solo eso, sino que también es muy preciso. Ya aquí no estamos agarrando como datos de la calle, así como muy imprecisos, sino ya valores muy precisos. ¿Y esto para qué puede servirnos? Básicamente, para la toma de decisiones con respecto a la hora de empezar a hacer costos, presupuestos, a la hora de empezar un negocio o incluso hasta desde ponerse una soda hasta ponerse no sé, tal vez un sistema de catering service o hotel o industria un poco más pesada, eh,
qué tal nosotros queríamos, incluso aparte de hacer una revisión total de los costos operativos o de la inversión total que haya que hacer, pues no solo es de los equipos que vamos a utilizar, sino también de la energía que vamos a gastar o depender para que esas máquinas funcionen. Pues aquí ya tendríamos no solo, o no ocupo 35 hornos industriales, no, sino que también tendremos esa compra más un tanque de gas que le dé combustible suficiente a esas máquinas. A partir de aquí ya podemos empezar a explorar muchas más eh, soluciones o tal vez no soluciones, sino usos de un modelo de red neuronal de este tipo. Podríamos desarrollar incluso un software eh, para distintos tipos de gestión para pequeños empresarios, para que hagan un estimado de cuánto dinero ocupan invertir eh, según lo que ellos quieran poner. Básicamente esto revolucionaría la planificación y gestión de los recursos, introduciendo aprendizaje automático, inteligencia artificial. Esto beneficiaría mucho, incluso no solo a las pequeñas, sino a las grandes empresas en la industria. Eh, Transforma completamente lo que vendría siendo los desafíos de planificación de recursos. Y esto vendría siendo todo. Y ahora les voy a compartir la red neuronal en su funcionamiento. Aquí estamos en Visual Code. Básicamente es el editor de texto que elegí para configurar toda la red. Todo esto que vieron aquí ya lo mencioné. Las dos variables de entrada y de salida con los números respectivos. Las capas con sus neuronas. em, el tipo de modelo que vamos a utilizar. El compilador. El método de pérdida. Y básicamente las épocas que utilizaríamos y la predicción como tal. Si esto lo compilamos, tarda bastante porque son 1000 épocas. Este, ya aquí tira un resultado y es precisamente el que requerimos. Muy bien, entonces esto ha sido todo por la presentación y el video. Espero que haya sido provechoso, no solo la investigación, sino también para su uso libre. Eh, Comentarios finales, fue bastante divertido utilizar conocimientos de informática y recursos nuevos como es el aprendizaje automático este, para solucionar distintos tipos de problemas. En este caso es uno yo creo que muy útil, la verdad. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. eh, y espero que hayan entendido todo y que haya sido lo más claro posible. Muchas gracias.